Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en dónde y a qué hora nos esté escuchando y por supuesto viendo en esta segunda temporada de El Resonador. Aquellos que ya tienen historia con El Resonador, ya sea porque fueron usuarios escuchándolo o bien porque pasaron al micrófono aquí con su servidor, hoy tenemos la gran dicha de volver a retomar este gran proyecto en donde El Resonador hace resonar lo que se tenga que hacer resonar. Y hoy tengo el honor, el gusto y la gran dicha de prácticamente, no le avisé, pero sí le dije hace unos minutos que iba a ser como una especie de madrina en este primer capítulo de la segunda temporada del Resonador. Entonces, hay mucha historia con esta mujer que vamos a entrevistar en unos momentos. Es una mujer que para su servidor va a ser completamente inolvidable, así como para casi los 500. Yo me quedé 32, 33, que han pasado con ella y no hablo de otra cosa para que no sean mal pensados. Así que en cuanto comenzamos prácticamente a platicar, se van a dar cuenta de qué estamos hablando y de lo interesante y sobre todo importantísimo tema del que hoy vamos a hablar. Y por supuesto, antes de hablar, yo tuve que someterme a y pasar por sus manos de la doctora Rosana Bautista. ¿Cómo estás, mi estimadísima Rosana Bautista? Hola Cris, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta, por ayudarme a dar a conocer un poquito más de esto, de lo que tú dices, de las experiencias inolvidables para los caballeros que han estado conmigo. Y pues la verdad es que, como decías, para todo hay una primera vez. Si bien esta no es mi primera entrevista, sí es el primer podcast, así que pues vamos a hacer lo mejor que se pueda. Va a salir bien, así como han salido de pie todos aquellos que han pasado por tus manitas. Así que yo confío plenamente. Y vamos a empezar lo que es el podcast de El Resonador. Pero como siempre lo hacemos aquí, y es una sana y muy buena costumbre el poder hacerlo con una pregunta que rompa el hielo y rompa todo aquello que tenga que romper. A Rosana Bautista, y se ríe porque sabe muy bien, y van a ver por qué se está riendo la doctora, porque eso de romper y cortar para ella le sale buenísimo. Entonces, a la doctora Rosana Bautista, a Rosana Bautista, ¿qué es aquello lo que le mueve? ¿Qué es aquello que lo hace estallar la cabeza, que le hace palpitar al mil el corazón? Cuéntanos. Um, Definitivamente, y para los fines para los que estamos en este podcast, pues el ejercicio de mi carrera es algo que me motiva mucho. Yo tengo mucha pasión por la medicina, por la cirugía, tengo mucha amor hacia lo que hago y creo que el resultado de ello, pues bueno, pues es nuestro querido Chris, que ya sabe a qué me dedico y que ha vivido en carne propia lo que es conocerme así como muy seria, ya después muy en un ambiente muy fraternal pues ahora en esta entrevista. Eh, Fuera de la carrera, pues me motiva mucho la vida en sí, el aprender a vivir diario. Todavía no sé vivir y le agradezco a Dios no saber vivir, el día que sepa ya me voy de este planeta, entonces todavía quiero andar en estos lugares. Pero todos los matices, todas las enseñanzas, todo lo que de alguna manera han hecho de Rosana lo que hoy es, no solo como profesionista, sino como ser humano, el poder compartir un poquito de mi historia, el poder enseñar, el estar en contacto con mis alumnos, con el equipo de trabajo que tengo, con mis amigos, disfrutar a mis mascotas, cuidar de mi familia, son situaciones que alimentan el alma y que definitivamente pues hacen que a lo mejor esta sonrisa se dibuje constantemente en mí, aunque no en las primeras entrevistas, como bien lo podrá platicar Cris, pero pues en sí vivir me da un aliento muy, muy grande y muy bonito para estar siempre motivado. Me encanta que te hayas descrito tal cual así, porque sí, a esto vinimos a vivir, nunca aprendemos y creo que de las cosas que siempre hemos compartido
a lo largo de es eso de que todos los días es un gran aprendizaje para todos nosotros. El día que dejemos de aprender, creo que ese día, pues no tendrá caso vivir y es posible que trascendamos. Pero para objetos ya prácticamente de el por qué estamos hoy aquí en el resonador, en este primer capítulo, pues, hijo de la, si es un tema en donde trae muchas aristas, mucha creencia limitante, mucha idiosincrasia mal ubicada y que cuando particularmente su servidor comenzó a explorar la opción de ponerme en las manos de la doctora, que son muy buenas manos, cálidas hasta eso, que no pase frío. Este, entonces, híjole, creo que sí va a ser muy importante el que podamos tocar eh, con esa, digamos, conciencia y responsabilidad de decirlo, pero también no con el hielo que comúnmente se llega a tocar. Que justamente ese hielo o esa especie de estigma hace que no puedan experimentar o no lleguen a poder tener este tipo de experiencias, porque le digo experiencias, para mí fue toda una experiencia, desde la primera vez que entré a su consultorio hasta la última vez que salí y últimamente habíamos estado platicando para ponernos de acuerdo para poder grabar lo que era el podcast. Y entonces, pues, ¿qué te parece si ahora sí ya entramos en materia y nos vamos como hilo de media a ver el por qué estamos el día de hoy? Cuéntanos, ¿qué hace la doctora Rosana Bautista? Porque de ahí viene toda la plática, o sea, de ahí se desprende. Sí. Pues soy médico cirujano, me dedico al área de la vasectomía. Es pues como todos sabemos, es un método de planificación familiar definitivo y es exclusivo para los hombres. Eh, pero fíjate que es de las ofertas, de toda la gama que tenemos de métodos anticonceptivos, solo para el caballero contamos con dos, que es la barrera, que es la mejor para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y el quirúrgico definitivo, que es la vasectomía, y definitivo, entre comillas, en un ratito platicamos el por qué, entre comillas, pero es uno de los métodos de muy mínima invasión, el caballero se recupera muy rápido. En realidad, hablar del dolor no te puedo decir, nunca me han hecho una, pero la experiencia de mis pacientes, pues en algunos es casi nulo, en otros es bastante, depende mucho del umbral del dolor, pero sin embargo es uno de los métodos con mayor tasa de efectividad y hoy se tiene la ventaja, a diferencia de otros países, México lo hace de manera gratuita y ahora se hace en consultorio médico, ya no se necesita de una programación en quirófano, de pasar a la consulta externa en un hospital y luego al especialista y luego esperar la cita. Actualmente es mucho más rápido el proceso y gracias a eso, pues bueno, se tiene una tasa de pacientes que acuden a nosotros más grande. A partir del 2022, la tasa de procedimientos quirúrgicos se elevó casi en un 20 a 30% con respecto a los años anteriores, debido a una, como tú lo mencionabas, la idiosincrasia no nos ayuda mucho. Sabemos cómo es nuestro México lindo y querido, y de repente la ideología pues nos hace pensar cosas que no en realidad no suceden, ¿no? O que no es de esa manera. Y la falta de acceso a los servicios, tal vez hoy todavía contamos con esa parte. Somos médicos que nos especializamos en la vasectomía y somos 13 para todo el estado. Son 84 municipios, entonces de repente nos quedamos muy cortos en número de especialistas para poder realizarlo, pero tratamos de organizarnos entre nosotros y llevar estas jornadas a los lugares más recónditos de nuestro estado y poder ofertar el método, que como les repito, pues es un método de acceso gratuito, de acceso universal, y que en mi caso pues he operado personas que vienen incluso de Estados Unidos y de Canadá, ya he tenido pacientes, porque allá pues cuesta, no es algo que esté gratuito,
y es mucho el filtro que les hacen a los pacientes. Y acá es más, no quiere decir que no hagamos un protocolo quirúrgico como tal, pero es mucho más accesible. Entonces, pues a pesar del miedo y de todos los mitos que rodean a la vasectomía, creo que el número de pacientes que yo he podido operar y que han estado sometidos a ella, hoy te podrían decir a lo mejor en algún testimonial, pues cómo la vida les cambia, ¿no? A partir de haberse vasectomizado. Y también mucho es el testimonio de decir, ching, ¿por qué no me operé antes si era tan sencillo, ¿no? O sea, en realidad dejé pasar 2, 3 años para una cirugía que en realidad no fue tan dolorosa y no me repercutió en ningún sentido, ¿no? Más que en el reproductivo, que obviamente pues es el que busca el caballero. Entonces, para fines prácticos, pues yo me dedico a disminuir la tasa de natalidad. Cuando acabe con la natalidad del estado de Hidalgo, emigraré a otro estado. Pero eso es a lo que hago. Soy médico vasectomista y estoy en el servicio del módulo de salud de Jesús del Rosal. Ahí estoy ubicada para todos los oyentes que nos estén persiguiendo esta tarde, pues ahí estoy prestando mis servicios. Perfecto, me encanta la forma como lo has venido estructurando y prácticamente poniéndolo en palabras muy dulces, la verdad, en palabras muy dulces. Pero, ¿qué te parece si ya después de esta introducción, que ya sabemos a qué se dedica y el por qué estamos aquí, por qué no nos explicas brevemente cuál es el proceso de la vasectomía y cómo es que funciona prácticamente? Claro. Poniendo un ejemplo muy burdo, cuando vamos a hacer el cambio de algún cable en nuestra casa de luz o algo, lo primero que tenemos que hacer es localizar el cable, saber qué vamos a cortar, le vamos quitando la envoltura plástica que lo aísla y una vez que está aislado, hacemos el corte para separarlo y entonces eso hace un corte de energía. Bueno, en el caso del hombre es precisamente lo mismo, pero con los conductos que llevan los espermas del testículo hacia la próstata. Este conducto se llama conducto deferente, es uno de cada lado. A veces pueden ser tres porque hay pacientes con una anatomía diferente, son variantes anatómicas normales. Nos ha tocado ver un tercer conducto deferente o nos han tocado los pacientes que de repente por alguna situación tienen solo un testículo y bueno, operamos solo un lado. Y hay 3 vías para garantizar el éxito de la vasectomía. Una es el cortar los conductos, se saca una muestra aproximadamente de 1,5 cm, 2, se liga con una sutura especial y se cauteriza, no en todos lados lo hacen, pero sí cauterizar es como quemarle la orillita al conducto porque genera una cicatrización de quemadura y una cicatrización de quemadura no vuelve a embonar, no se junta nuevamente, ¿no? Entonces, estas son las 3 vías por las cuales nosotros podemos garantizar que el caballero no vuelva a ser reproductivo. Ok, perfecto. Digo, lo empezás a describir y yo empecé a hacer una de cara recordando todo aquello que viví. La verdad es que, digo, mientras tú estabas hablando, yo estaba recordando así todo y cada uno de los pasitos que fuiste diciendo, y después que me hiciste el gran favor de compartir algo por ahí conmigo, pues más todavía que no he de decirte, no terminé de verlo. Me empezó a hacer una ñañara en el estómago que no pude con él. Y bueno, es esto. Como bien decía, en este caso la doctora Rosana, pues ya pasé por sus sagradas manos y después voy a compartir todas las experiencias que como hombrecito, como hombre, una vez que desde que entras a primera cita hasta que después prácticamente te dice, ándale, puedes seguir tu vida, pero con la excepción de todavía hacer un último examen para ahora sí ya quedar totalmente como decimos comúnmente, que ya están totalmente de salvas y no pase nada. ¿Sale? Entonces, después de esta muy gráfica y educadora forma de platicarnos como la vasectomía, yo nomás dije, a ver, ¿en qué momento le metió lumbre a las cosas más preciadas que tengo?
yo, pero bueno, no se siente. Bueno, en mi experiencia sí lo voy a decir, sí voy a decir que fue todo aquello que yo sentí. Así que, pues bueno, evidentemente, como dice la doctora, todos tienen diferente umbral del dolor. Unos pueden salir, caminando. Incluso creo que tú me lo comentaste, doctora, que había algunos pacientes y tú me lo dijiste. Qué bonito que salgan caminando porque hay algunos que llegan a salir o necesitan el auxilio de la silla de ruedas para poderse, ahora sí que dejar el consultorio, ¿no? Por mi caso no fue mi fortuna, ¿verdad? Sí, sí ha tocado casos así porque recuerdo que sí me lo comentaste, doctora. Mm, el umbral del dolor del hombre, científicamente comprobado, es menor. Sí, somos bien chillones, la neta. Yo quería decirlo de una manera más dulce y científica, pero ya Cris me la arrebató. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta, como lo decía Cris, estamos trabajando en un área que es muy delicada. Una mujer por la situación de los embarazos, de las consultas y todo, pues estamos más acostumbradas al manoseo institucional, ¿no? O sea, vas a la exploración de mama y si hay estudiantes, pues ya te palparon 2, 3 personas, estás pariendo en el seguro o en el ISSSTE y pues ya te tactó el adscrito, el residente, el interno. Entonces, de alguna manera ya estás como que más programada y acostumbrada a que tu cuerpo va a ser expuesto y tocado con fines de propedéutica médica. Sin embargo, el hombre en realidad preocupante, lejos de ser como motivo de algún tipo de crítica, es preocupante que el hombre no se palpe, ¿no? Y yo les digo a mis pacientes, es que en ustedes es más sencillo, a ustedes les cuelga y ustedes se lo pueden ver en un espejo, una no, o sea, una tiene que ir a que nos vean y nos metan un espéculo y con una lámpara y nos digan más o menos cómo se ve el asunto, ustedes lo tienen bien a la mano, ¿no? Y sin embargo, aún así hay pacientes que es tan mito la zona, es tan sagrada o es tan específica para ciertas funciones que no hacen ese tipo de revisiones. Entonces, para ellos, romperles esa situación, no sé, Cris, cómo lo haya vivido en su experiencia conmigo, pero el llegar a quererte hacer la vasectomía y toparte con una mujer, de repente dices, ay, híjole, no hay un hombre por ahí. Exacto. Somos varias vasectomistas, afortunadamente. Hoy también ese tabú, ese estigma se ha ido perdiendo porque antes eran puros hombres vasectomistas. Y en mi experiencia personal, yo que observo muchos cirujanos operar, te puedo decir, somos más delicadas las mujeres, como que le tenemos más respetito a la zona, ¿no? Y por eso le decía yo a Cris, te conviene que te opere una mujer, para que sepas lo que es la dulzura en la medicina. Pero esto parte con una mujer. Dos, es saber que desde la primera cita te voy a encuerar y te voy a revisar, ¿no? Muchos llegan nada más a dejar sus papeles y pues ya que me anoten, no. El protocolo médico es muy específico y es por bienestar y seguridad del paciente. Para mí sería muy irresponsable. Se llega a ocupar en algunas jornadas cuando es muy difícil en ciertas zonas hacer todo el protocolo por la lejanía del servicio a los pacientes, que se les cita solo para operarlos, ¿no? Pero yo tengo la fortuna de estar en ciudad y que sea accesible, que esté muy céntrico el servicio. Entonces el paciente puede acudir a su primera cita, que es una entrevista, es una historia clínica y es una revisión completa del aparato genital para ver qué tan candidato es a la cirugía. Ahorita les explicaré cuáles no son los candidatos a la cirugía. Y anatómicamente yo como médico saber a qué me voy a enfrentar cada vez que yo opero a un paciente. Y entonces el paciente cuando le digo, por favor, acuéstese, bájese el pantalón y calzones a media pierna, también ya desde ahí, híjole, como que un cafecito primero me lo han pedido. Ya que llegan a la cirugía, pues obviamente con el nervio he tenido pacientes que ni duermen, he tenido pacientes que llegan bien hipertensos porque están muy nerviosos, que les he tenido que ayudar un poquito con algún té relajante o alguna benzodiazepina porque el estado de ansiedad es muy fuerte. Y una de las características del estado de ansiedad es que la mente es bien poderosa y entonces puede bloquear la función de un anestésico. No sé, hay gente si le ha pasado que van al dentista y los anestesian
y sienten todo el procedimiento y cuando salen del dentista te estás hasta babeando porque hasta ahí te pegó la anestesia. Bueno, pues funciona igual acá en el aparato genital. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, relájense, no les va a pasar nada que no hayan venido a solicitar, de repente a uno que otro chistorete para que empiecen a ver que Cris ya me conoció operando. Este, es, es parte de crearle un ambiente afable al paciente que pueda relajarse, porque una particularidad del hombre, a diferencia de nosotras, es que cuando ustedes están nerviosos, pues obviamente el músculo del testículo se contrae y se suben los testículos. Y entonces a mí me dificultan la técnica porque hay que estarlos bajando. De repente les digo, se me van a ir a la garganta y esa no es mi zona. O sea, entonces A ver, doctora, espéreme, porque aquí quiero hacer un paréntesis sobre eso. Entonces, la expresión de se me fueron a la garganta es real. real, sí. De arete los traigo, sí. Sí, sí, es muy real. Ok, ok. Entonces, evidentemente, entonces, ante esa situación, digo, no sé qué hagas. Puedes comentarnos qué trabajo tienes que hacer para poderlos, ahora sí que bajar a su lugar. De entrada, pues que el paciente sepa que está con un profesionista, porque digo, ahora ya no me pasa tan seguido, ya no estoy tan joven, ya me veo de mi edad, pero de alguna manera sí, de alguna manera el que el paciente vea a una persona como muy joven en esto, pues de repente le entra la duda, ¿no? De decir, este es estudiante, sabrá hacer la cirugía. Sí hay pacientes que me dicen, oiga, ¿y ha operado mucho? Oiga, ¿y cuántos años lleva haciendo esto, no? ¿Y quién la certificó? O sea, y son, lejos de como que de generarme algún conflicto esas preguntas, pues es parte del derecho del paciente de saber con quién está tratando, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de su cuerpo durante el proceso quirúrgico? Entonces, el poderles ser lo más clara posible, así como me dijiste ahorita con la descripción que les hice del procedimiento, pues explicarles en sus palabras y a manera de que puedan entender qué es lo que les sucede durante la cirugía y qué es lo que no les va a suceder y que jamás va a suceder posterior de la cirugía, es algo que al paciente le inspira confianza. Yo como persona también me enfermo, como médico también, y la verdad es que yo no depositaría mi salud en una persona en la cual no creo un puente de confianza, ¿no? Y creo que es algo que trato de en el servicio y que les enseño mucho a mis alumnos es, por pura humanidad, ustedes preséntense con el paciente, díganle qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder, traten de aclararle todas sus preguntas para que él no tenga ansiedad de saber es que no me dijeron, ¿no? A veces muchos pacientes escuchamos que dicen, pues es que ni siquiera me preguntó o ni siquiera me explicó, nos dijo, tomes esto y adiós, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, vámonos a otro extremo, ¿no? Los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que generan, la mayoría de los medicamentos tienen un efecto colateral, porque ninguno es inocuo, y de repente no, pues es que me dieron omeprazol para la gastritis, pero tengo mucho dolor de cabeza. Es un efecto colateral del omeprazol. Pero si al paciente no le explicas que un efecto colateral del omeprazol es la cefalea, pues se te va a suspender el tratamiento o en el mejor de los casos te va a buscar y te va a llamar y te va a decir, oye, tengo esto, ¿es normal? Sí, sí es normal. Ah, ok. Yo creo que el acceso a la información para el paciente es lo más importante para que sea tu mejor paciente y que pueda pegarse al tratamiento, que pueda llevar una disciplina, sobre todo cuando es una cirugía, ¿no? Ok, perfecto. Comentaste hace unos momentos que no te molesta el que ahora sí, te cuestionen un poco en el sentido si tienes experiencia o no. ¿Hubo en algún momento en donde sí fue un conflicto o siempre viste esta manera de poder autentificar, lo voy a decir, las credenciales del doctor con quien te vas a poner las manos? ¿Algún momento hubo un conflicto o siempre fue tersamente, con esa madurez con la que te planteas ante el paciente? Creo que no. En alguna ocasión sí me pasó en una jornada de cirugías que, bueno, no sé si recuerdas, cuando tú entraste al proceso quirúrgico, yo te presenté a mi equipo, te dije el médico tal, la enfermera tal, vamos a estar contigo el día de hoy. Y cuando yo todavía, Y para empezar dije, ¿tanta gente? sí,
Sí, es importantísimo porque entonces el paciente sabe que la enfermera tal estuvo en mi cirugía y el otro médico tal ayudó al cirujano. Y entonces ya no está en un ambiente desconocido. Pero esto me sucedió cuando trabajaba yo en otro centro de salud con el que a mí me formó, con mi maestro, que nos presenta a la enfermera y me presenta a mí, se presenta a él y el paciente me ve y se queda así como, neta, una mujer, y yo lo iba a operar y le digo, noté la incomodidad, le digo, ¿prefiere que lo opere mi compañero? Y me dice, sí, quiero que usted se salga. Sin ningún problema me salí, yo dejé que mi compañero hiciera, mi maestro hiciera en ese entonces la cirugía. Y es como no tomarte las cosas personal, ¿sabes? Al final, pues son personas que tienen ciertas ideas que pudieran en ese momento hacer que desista de una decisión que el beneficiado va a ser él, ¿no? A mí no me quita nada ofrecerle a ese paciente pues la comodidad de que sepa que tiene él la prioridad y que tiene él el derecho a estar cómodo durante un proceso quirúrgico. Entonces, pues lejos de decir, ay, no, ¿cómo cree? Pues yo soy la cirujana. No, adelante, me salí, dejé que mi maestro operara. Este, también el tiempo que nos toma para hacernos vasectomistas y el número de pacientes, y a lo mejor como que ya no te ven tan chavito, porque digo, yo me certifiqué ya un poquito grande, entonces como que ya no entras como en el lado del estudiante, ¿sabes? De hecho, muchos de mis pacientes pues no saben, de los cirujanos que estamos en la sala, pues no saben quién sí, quién no. Ellos saben que son los cirujanos, ¿no? Sin embargo, parte del entender que la medicina todos la aprendemos siendo estudiantes y entonces practicamos con pacientes, esa es una realidad, pero en mi caso personal, hasta que yo no veo a mis alumnos con la capacidad suficiente y la destreza suficiente para poder hacer una cirugía, estoy ahí pegada. Y de hecho tú te diste cuenta, yo estoy pegada al paciente siempre que lo están operando, ¿no? Siempre estoy al pendiente. Y es parte de garantizar el trabajo de mis alumnos, mi enseñanza y obviamente darle al paciente la cara cuando él está siendo sometido a un evento quirúrgico. Sí, claro. Y fíjate que esta forma tan afable de poder tratar desde que entras hasta que prácticamente sales, te ayuda muchísimo a tener certeza de que estás en buenas manos, porque comúnmente y sobre todo, no voy a estigmatizar en ningún momento al sector, pero hay ciertos compañeros de tu rama que sí se ven así como que difíciles de tratar, ¿no? Y que tienen al final del día el poder, el mango por vaya, el martillo por el mango y tienen el poder prácticamente y es muy difícil el tratamiento con ellos. Y sinceramente yo desde que entré la primera vez hasta que fui a la segunda revisión, estoy spoileando algo que voy a compartir más adelante, toda la experiencia de fue muy bacana, fue muy chévere, fue muy rica, porque siempre hubo un acompañamiento, siempre hubo esta forma de tratar de abrazar al paciente, de que se sienta seguro, de que se sienta en buenas manos y que sobre todo tú dices la confianza de poder estar en la cirugía, durante la cirugía, porque estás completamente consciente durante toda la cirugía, escuchas todo, comienzas a bromear con la doctora, la doctora comienza a bromear contigo, y como dijo, hace unos minutos, pues prácticamente sí, que te digan de fregadazo, bájese los pantalones y súbase ahí, pues sí, sí impone, ¿no? Porque al final del día, como dice me encantó una frase que utilizó la doctora, el manoseo institucional sí está más apegado o sí está más acostumbrado nuestras mujercitas por todo el protocolo que deben de seguir para la manutención y en este caso, la salud preventiva de ellas mismas. Pero nosotros como hombres, pues prácticamente, si no es hasta los 41 años que tenemos que hacernos un examen necesariamente nunca y jamás nos pasa por la vida. Mientras siga saliendo, no hay problema. Mientras siga sus, todo lo que tiene que hacer sus funciones, no hay ningún problema. Y como tú lo dices, habiendo la cosa tan sencilla, porque a final de cuentas lo tenemos a la mano y es mucho más fácil de poder hasta cierto punto manipular, testear y ver si no hay nada. Pero como todo sale igual y hace todo lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer, pues no nos ponemos o no ponemos la atención debida
hasta cuando caemos en las manos de la doctora, y yo recuerdo muy bien, y digo, estoy spoileando algo que voy a compartir totalmente en otra ocasión, en otra cosa muy particular, este, es totalmente distinto desde que hablas, desde que llegas a la primera consulta, desde el primer tratamiento, pero bueno, eso es algo que vamos a estar compartiendo y demás. Algo que también es muy cierto y que quiero, que no sé, ahora sí, tú desde tu punto de vista, como doctora Rosa, doctora, que nos compartas que cuáles son las principales razones por las cuales nosotros como hombres, yo te lo puedo decir como hombre, ¿no? Pero tú como desde el punto clínico, ¿cuáles son esas razones por las cuales nosotros como hombres decidimos someternos bajo cirugía que, para decidirte sinceramente, sí cuesta? O sea, sí cuesta. Yo te lo comenté, llevé a una persona conmigo, uno de mis amigos entrañables de la infancia, fue conmigo. El otro se me rajó porque al final del día, pues, no es cosa fácil, la verdad. Y como tú bien lo dices, hay muchos todavía desinformación en ese sentido de que te va a pasar, de que se te van a colgar, de que se te va a caer, de que no va a ser lo que tiene que hacer como lo que tiene que hacer. Y que creo que eso hoy es un gran espacio, es una gran vitrina en el cual podemos aprovechar para poder ir desmitificando muchas razones. Pero primerito vamos a comenzar desde tu punto clínico. ¿Cuál crees que son las razones por las cuales nosotros como hombres decidimos someternos a esa tan invasivo cirugía? Porque sí es bien invasiva. Ya lo vi, no lo pude ver. Terminé de ver el video. Las pensiones. Les evitamos muchas pensiones, muchachos. Románticamente, Eh, y que te lo dije, perdón, te lo dije ayer. Estoy así casi seguro de muchas de tus respuestas por la forma de cómo eres, pero sí las quiero hacer porque al final de cuentas tu viva voz es mucho mejor. Las pensiones, dice la doctora. románticamente le llamamos paternidad satisfecha. Esto es que el paciente no quiere más hijos o nunca quiere tener hijos. Fíjate que es bien interesante cómo eh, los cambios generacionales, las brechas generacionales que tenemos hoy son más palpables. Yo creo que todavía gente de nuestra rodada, como decir, bueno, Cris es más chico que yo, pero de alguna manera, a lo mejor como que no te ves sin hijos, ¿no? Todavía nos educaron a esa de que la realización de un hombre o una mujer es hacer una familia, tener una casa, trabajar, trabajar toda tu vida, jubilarte y vivir de tus pensiones, ¿no? Y actualmente la verdad es que los chicos a veces no se pueden ni hacer cargo de ellos mismos, pues menos se van a hacer cargo de otro ser humano, ¿no? Y lo tienen muy consciente. En la Carta de los Derechos Reproductivos y Sexuales del Adolescente, incluso en los artículos constitucionales, hay una ley que protege al adolescente de poder decidir la calidad, la cantidad y la edad para reproducirse. Y si esto implica el no tener hijos, para ellos el decidirse por la vasectomía, que es un método definitivo, con una cierta, tiene una cirugía para revertirla, pero bueno, eso si nos da chance, nos da tiempo, lo platicamos. Pero ellos pueden decidir actualmente llegar de 15, 16 años y decirte, me quiero operar, ¿no? Y de repente sí, como que todavía hay ideologías medias distintas que les dicen, no, espérate, ¿no? Porque pues te falta enamorarte y qué tal que te piden un hijo y mi nieto, o sea, pues sí, pero ¿quién lo va a mantener? O sea, la bronca, tú como papá lo sabes, yo como mamá lo sé, pues es un compromiso que adquieres para el resto de tus días, ¿no? Porque aún, pues mi papá sigue viendo por mí, mi papá tiene 78 años y es la edad en la que de repente mi hija, en que te apoyo, ¿no? Entonces, pues es un compromiso a muy largo plazo en el cual idealmente debiésemos de ser gente sana emocionalmente para traer un hijo, sana económicamente y espiritualmente para tener un hijo pues, de excelencia, ¿no? Es triste ver que de repente ese tipo de situaciones no suceden, pero creo que ahora el que ellos puedan decidir sobre su sexualidad y poder vivirla de esa manera, decían en algún congreso que de repente eso podía dar permiso al libertinaje, ¿no?
y que haya un incremento, sí, a lo mejor un descenso de la tasa de natalidad, pero un incremento en la tasa de incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Pero también no creo que nuestros adolescentes sean tan descuidados, ¿no? Al final de al cabo, lo que quieren es no adquirir un compromiso y esa es parte de mis derechos. Pues bueno, ahora sí que después de este gran brevario conciso de qué y por cuáles son las razones por las que nosotros como hombres elegimos este método, que como bien dijo, y si nos da oportunidad en este capítulo, porque creo que va a tener que ser necesario, doctora, si me regalas nuevamente la oportunidad de platicar más, porque estamos, creo que siempre es bueno y este tipo de formatos dan eso, doctora, la oportunidad de poder explayarse mucho más, porque de repente en una entrevista de otro tipo te cortan el tiempo y no te dejan explayarte y no te puedes expresar como lo estás haciendo con esa libertad y apapacho que lo haces comúnmente. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer una serie de episodios, doctora, en el cual pues vayamos ahora sí que profundizando como bien lo estás haciendo a lo largo de esas preguntas, porque de las que tenemos planteadas, de las que tengo planteadas para hacerte, apenas vamos bien poquitas. Así que todavía nos queda mucha tinta y mucho de dónde cortar. Entonces, ¿qué te parece si ahora Y luego yo soy reperico, entonces mejor cállame, no, no es cierto. no, tú dale, hombre, porque está buenísimo. Está buenísimo porque en verdad es una de información que hasta que no, digamos, hasta que no lo tienes que vivir, te das cuenta. Y qué bueno que en este caso, este capítulo del resonador sea, y la serie que podamos hacer, sea vitrina de exposición de un tema tan importante para nosotros, por las razones que ya tú expusiste, sobre todo lo de las pensiones. Este, nos debe servir de mucha ayuda. Pero, ¿qué te parece si ahora sí entramos en materia con con la pregunta que hace un minuto te hacía, de que, ¿cómo es ese proceso desde la consulta inicial hasta la recuperación? ¿Qué se vive? Tú, doctora, desde tu puesto, ¿qué haces? Y en ese caso, el paciente también, ¿qué debe hacer? Ahí te lo dejo. Creo que esa pregunta bien la podrías tú contestar porque ya casi terminamos tu protocolo. Este, Sí la voy a hacer, pero vas a ver que lo voy a hacer en un especial. sí, de entrada, decidirse, buscar la clínica de vasectomía más cerca. Si ustedes se meten a la página de gobierno de la República en el área de reproducción sexual, en la Secretaría de Salud Pública, nos va a dar un QR en el cual tú puedes escanear y te va a dar, de acuerdo a tu ubicación, cuál es tu clínica más cercana que ofrece el servicio de vasectomía sin bisturí. Te mencionaba yo hace unos instantes que somos muy pocos vasectomistas para 84 municipios, nos quedamos cortos, somos 13. Y bueno, yo estoy en la formación de nuevos recursos, soy la maestra que los va adiestrando hasta que ellos consiguen su certificación por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Entonces, el protocolo, no en todas las clínicas, cabe aclarar, se lleva el mismo protocolo. Yo te voy a ser 100% honesta, soy muy perfeccionista, soy una mujer muy metódica, me gusta llevar las cosas de la manita, ¿no? Pues como a la escuela antigua me enseñaron. Y entonces yo le explico mucho a los pacientes, no por ser una cirugía de mínima invasión, deje de ser un evento quirúrgico. Y como un evento quirúrgico, tiene toda un protocolo a seguir, ¿no? Y entonces, en el Jesús del Rosal, que es la clínica en la cual yo estoy de titular, se hace el protocolo de que el paciente vaya a una primera consulta. Los únicos requisitos, la paternidad satisfecha, copia del INE y del CURP que tienen que llevar como documentación. Se les hace una apertura de expediente en la cual se le explica todo el proceso al paciente. Él firma las autorizaciones posterior a leerlas y comprenderlas. Me regalan nombre y firma en ambos formatos. Les hago su historia clínica, la cual cabe mencionar, pues todos los datos ahí vertidos se manejan de forma confidencial y se les hace la revisión inicial, que es ahí donde más o menos empieza el nerviosismo a desatarse. ¿Qué es lo que hago al revisarlos? Me pongo coqueta, no, no es cierto. Se pone cariñosa. Lo que hago
y que toco la bolsa escrotal y dentro de la bolsa escrotal yo palpo y hasta que encuentro una estructura que se siente como una liga. Si tú le haces así a una liga, tiene una textura muy específica. Y entonces eso es lo que yo busco. El conducto deferente tiene esa consistencia y ninguna estructura del cuerpo la va a tener. Entonces es muy difícil que digan, ay, no le dio al deferente, ¿no? Como por ejemplo, Cortó otra cosa. exacto, como lo que pasa de que es que estaba operada y se embarazó. Anatómicamente, las tubas están rodeadas de unos ligamentos que ayudan a sostener la matriz dentro del cuerpo, dentro del hueco pélico. Muchas veces la consistencia de la tuba, de la trompita de falopio, pues se llega a confundir con la textura del ligamento, que bueno, desde mi punto de vista, pues no es tan posible, ¿no? Hay que tener mucho feeling en las manos. Siempre bromeo con mi familia y con mis pacientes, que estas son las manos del millón, o sea, valen oro, ¿no? Por todo lo que han tocado. Pero identificas la estructura y veo en qué posición están, porque pues, nosotros, cada ser humano es diferente. Un médico nunca trata enfermedades, trata pacientes, ¿no? Y entonces es una situación muy individualizada. Tengo que localizar si el testículo se sube, que es una variedad anatómica normal, que se llama retráctil, si está ubicado dentro de su bolsa escrotal, si el conducto está en la parte anterior, posterior, lateral, hacia un lado, hacia el otro, cuántos conductos estoy palpando y qué tan fácil me es el acceso quirúrgico. Te digo, yo tengo que ver a qué me enfrento en cada cirugía, ¿no? Y una vez después de localizar y de saber cómo están ubicados los conductos, pues ya lo plasmo en mi nota le doy la fecha de programación al paciente, un formato en donde le digo tal fecha, tal hora, te espero en tales condiciones, ¿no? Que para resumirlo, pues es ir bien desayunado, aseado, acompañado de preferencia por aquello de que salgan muy molestos de la cirugía, y con un calzoncito tipo truza, un traje de baño que sea justo, porque el paquete genital por naturaleza y por gravedad cae, ¿no? Cuando ustedes se levantan, pues es de las primeras cosas que descienden. Y entonces lo que vamos a evitar con la ropa ajustada es que caigan y que ese mismo peso les genere un proceso inflamatorio. La manipulación de la cirugía sí va a provocar un proceso inflamatorio, pero para ello les damos la instrucción de que saliendo de la cirugía lleguen a reposar a casa y haya aplicación del hielo durante un periodo de tiempo con intermitencias para que el proceso inflamatorio disminuya y por ende el dolor, todo dolor viene de un proceso inflamatorio. Y al día siguiente ya pudieran hacer ciertas actividades un poquito más normales, digo, no irse a brincar o andar en moto o situaciones que de repente dicen, ay, pues sí, es de mínima invasión, no me va a pasar nada. No, sí hay que tener ciertos cuidados, sobre todo en aquellos pacientes que cargan cosas pesadas, que son maestros de natación, que practican taekwondo o ciclismo o andan por su naturaleza laboral, andan en moto, pues son pacientes en los que sí se requiere que por lo menos 7 días estén más quietecitos de lo habitual para evitar que se inflame y cursen con dolor postquirúrgico. Tú me podrás decir en tu experiencia, pues cuánto tiempo te duró el dolor de la cirugía, ¿no? Pero en general, pues no pasa de los 3 días, ¿no? El primer día creo que es más o menos molesto, el segundo día es como que así ya de, ay, sí, sí me hicieron algo. El tercer día, pues es como que ya van aceptando la realidad, ya por lo ende, cuando aceptas algo sueltas y se va. Entonces, el dolor empieza a disminuir de manera importante y para el siguiente día, pues el paciente puede hacer prácticamente su vida normal, a excepción de las relaciones sexuales. Esas sí las va a tener que suspender durante una semana para que no se reactive un proceso inflamatorio y pues no tenga el riesgo de generar un embarazo, que esto es latente durante los siguientes 3 meses. Cuando nosotros cortamos los conductos, pues no se hace una limpieza ductal, ¿no? Entonces, hay que vaciar el lado abdominal de los conductos, que es lo que queda, que todavía puede traer espermas que generen un embarazo, y es una de las causas por las cuales de repente dice, es que a mí no me sirvió la vasectomía porque embaracé a mi mujer. Pues sí, pero ¿te cuidaste? No, bueno, no. U otra es que al terminar los 3 meses y tener o las 25 eyaculaciones, se le pide al paciente hacer un espermograma, espermatoconteo, como lo conozcan, para garantizar que salga en ceros o en una cantidad muy mínima
para poderlo declarar en azospermia, que es la ausencia total del esperma, y ya poder decir, paciente, usted está con esterilidad obstructiva por haberse hecho la vasectomía, ¿no? Y eso es lo que nos da la garantía de que el proceso al que se sometieron de inicio a lo mejor medio traumático, pues tuvo éxito. Sí, sí, la neta sí es medio traumático. Digo, a final de cuentas, como bien lo dices, doctora, sí, no, quien dice que no duele, yo no sé qué le hicieron o no le hicieron nada, sí duele. Sí huele hasta los huesos, sí duele. Y fíjese que yo tengo el umbral del dolor alto, o sea, sí es molesto, como tú bien lo dices, sí te permite hacer algunas actividades, pero sí tienes que ser muy cuidadoso durante un tiempecito, porque al final del día, si llegas a tener alguna molestia y sobre todo, particularmente con mi experiencia, si tú lo recordarás, que yo tuve que todavía ir a una consulta adicional a la que comúnmente, en promedio, prácticamente en este caso, tú llegas, con los demás pacientes, ¿no? Entonces, creo que sí, digo, todos los cuerpos evidentemente son distintos, todos los pacientes evidentemente son distintos, y también en casa todas las actividades que llegamos a desarrollar son distintas. Entonces, a lo mejor, no sé, puede pasar muchas cosas, en el trayecto, digo, yo tengo muy presente de que con la persona que iba, ya tenía prisa por llegar a donde iba, yo, cuando hago el registro de salida, dejo los papeles de mi receta en donde firmo, entonces lo que me desplacé caminando para ir por el carro, tuve que regresar otra vez a donde hice mi registro por la receta, en lugar de que la persona que iba conmigo, yo me regreso. No sé, digo, situaciones así que dices: "Híjole, tengo que pasar ese pedacito de calle", y la verdad es que sí, digo, son muchas cosas, pero creo que sí no lo quiero catalogar como traumático, pero es una cosa que sí que definitivamente te marca, porque es decir, hasta aquí y de aquí a allá son puros de salva, a final de cuentas, ¿no? Entonces, digo, y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? Hace unos momentos, al inicio de la plática, decías que había unas razones por las cuales tú no decides, o no es posible, o no es candidato idóneo, en este caso, para que pueda llevarse a cabo la cirugía en el paciente. ¿Puedes platicarnos acerca de cuáles son esas razones por las cuales no son idóneos o no es candidato a? La primera es que no estén 100% seguros de querer no tener hijos. Esa es la primera. Cuando llega un paciente conmigo y está en consejería y de repente me dice, oiga, ¿y se puede revertir? Oiga, ¿y qué tanto me sale la reversión? Oiga, ¿y es que qué tal si en el futuro me junto con otra persona y me pide hijos y cuánto tiempo tengo? O sea, ya desde ahí lo cito a una segunda. Esa es una red flag para ti, para no ser candidato. Okey. No, y sí les digo, no, no está seguro, no es candidato a la cirugía. Porque al rato, la tasa de arrepentimiento, digo, yo no sé si porque la experiencia conmigo sea muy buena, pero la tasa de arrepentimiento es muy baja. Y además también creo que influye mucho. Yo siempre les digo, bueno, tenemos una gama de opciones antes de buscar la reversión, ¿no? Para recuperar la fertilidad. Entre ellas, pues es el congelamiento del esperma, alrededor de unos 9,000, 10,000 pesos el año de congelamiento, pero pues obviamente con la conciencia de que se le va a tener que invertir al in vitro posterior, ¿no? Y que no va a ser una reproducción tan natural, ¿no? Al final, creo que el hombre lo que busca es poder disfrutar de su sexualidad sin el, ay, espérame, me pongo el condón, o ay, espérate, la pastilla, o ay, es que ahorita no se puede porque pues, son mis días fértiles, ¿no? Todas esas cosas que alteran la dinámica sexual en la pareja y que de alguna manera pues sí pueden afectar pues la vida, ¿no? En sí, la calidad de vida sexual. Yo de todo esto hablo con mis pacientes y a lo mejor muchos se quedan así como que, ay, que una extraña me esté hablando de sexo, pues no está chido, ¿no? Sin embargo, pues a lo que me dedico me obliga a documentarme, a ser estudiosa del tema y al poderle decir al paciente, bueno, mira, tienes esta opción, ¿no? Congela tus espermas. Dos, sí te puedes recanalizar, hay dos cirugías, bueno, es una misma cirugía, pero hay dos maneras de hacerla para revertir la vasectomía, se llama vasovasostomía, que es el volver a juntar ambos conductos, suturar, pero eso ya se hace bajo una anestesia general,
Se usan microscopios muy finos, suturas más delgadas que el grosor de un cabello, y son 3, 4 horas en quirófano para estar suturando y checando que las estructuras hayan quedado bien de un inicio, pero no te garantiza la fertilidad. ¿Por qué? Un paciente que se ha vasectomizado, el cuerpo cuando ve que algo ya no se usa, empieza a dejar de producirlo. Y en este caso está comprobado que el paciente que es vasectomizado empieza a generar anticuerpo antiesperma. ¿Qué hace? Pues que los va destruyendo, ¿no? Y entonces, antes de someterte a una vasovasostomía o vasoepididimostomía, el nombre cambia por el lugar de incidencia ante la cirugía, ¿no? Solamente juntar los conductos es vasovasostomía. Y la vasoepididimostomía, Pegar las mangueras. sí, las mangueritas, efectivamente, el cable. Y la vasoepididimostomía, alrededor del testículo hay una glandulita así, que se llama epidídimo. Esta es por donde empiezan a salir. De ahí salen los espermas, de hecho. Entonces se conecta la tuba, el conducto hacia el epidídimo y por eso cambió de nombre cuando no se logra una reconexión únicamente del conducto. Pero las desventajas de esta cirugía, una, no la hace cualquier médico, de hecho deben de ser uroandrólogos, en Pachuca no hay, es una cirugía muy cara, alrededor de unos 120, 150 mil pesos aproximadamente sin garantía de fertilidad. Y el protocolo previo a hacerte la cirugía pues también resulta ser costoso y te tiene que hacer una biopsia de testículo para ver, esto es un piquete, o sea, es un trocar que se mete, jala una pieza de testículo y la resta, exacto. Y para poder observarlo al microscopio y ver que los espermas que habiten estén vivos, ¿no? Y entonces vale la pena someterte a la cirugía, gastar y tratar de hacer que la fertilidad se recobre. La tasa, con el paso de los años, la tasa de éxito disminuye muchísimo. Después de los 5 años, tu tasa de éxito en una vasovasostomía pues puede ser incluso del 20%. Entonces es baja, ¿no? Y para darle esa inversión, digo, habrá quien sí tenga la solvencia económica para enfrentarla, pero en realidad es que la primera red flag es no estoy seguro, ¿no? Otra condición anatómica del paciente es, en algunos, yo la verdad es que batallo muy poco, tengo mucha pericia, pero en pacientes que tienen el testículo retráctil, que son testículos que se suben por naturaleza, hay unos que se van hasta canal inguinal y pues tengo que apretar la pancita del paciente para bajar el testículo y poderlo jalar, ¿no? Y ya jalado identifico el conducto, lo jalo, lo saco, lo opero y lo vuelvo a dejar en su lugar. Aquellos pacientes que no les bajaron los testículos o alguno de los testículos en la infancia y los tuvieron que operar y les hacen una orquidopexia, así se llama la cirugía, y entonces al pexearlos, que es al fijarlos, fijan también al conducto, entonces a la hora de traccionar batallamos demasiado. Son pacientes que se expone a mayor sangrado, a mayor tiempo quirúrgico y que a veces no se logra la vasectomía. Y pacientes que por la misma naturaleza del conducto, el conducto no va solo, el conducto va recubierto de capas, va acompañado de un paquete neurovascular en donde lleva vena, lleva arteria, lleva nervio, y entonces cuando ese paquete neurovascular está muy pegado al conducto y no puedes separarlo, nos dificulta mucho la manipulación, de hecho te expones a un sangrado. No sé si alcanzaste a ver nuestro equipo, pero es un equipo muy fino, son unas pinzas extremadamente delgadas porque manejamos microvasculatura. Y entonces al manejar microvasculatura, pues claro, si le das un vaso vas a tener sangrado, ¿no? Entonces, tiene que ser movimientos muy finos, tienes que tener mucha sensibilidad, mucha habilidad en la mano, por aquello de las manos del millón. Obviamente pues la experiencia, el tiempo, el paso de los pacientes, de los años, pues te va haciendo como más fino para las técnicas. Pero de entrada son esas. Y una contraindicación inmediata para hacer una vasectomía es una infección de transmisión sexual activa en el momento de vasectomizarlo. A lo mejor si el paciente acude a su protocolo previo, pues tú identificas la infección de transmisión sexual, das tratamiento y lo citas en 2, 3 semanas a que se resuelva el cuadro o 2, 3 meses y ya lo puedes operar. Ok, perfecto. Entonces, en ese auscultamiento inicial, ahí puede prácticamente decir, no vas, te esperas tantito después de tus pastillitas
y ahora sí, una vez que hayas terminado tu tratamiento, que se ha recuperado, vienes nuevamente y programamos. Ok, perfecto, perfecto. Sí, digo, porque al final de cuentas también hay un procedimiento que nos hacen que cuando comparta, en este caso, también te hacen hacer un procedimiento previo para poder ver si, digo, si no tienes particularmente alguna enfermedad que te hacen, ¿no? Que te pinchan el dedito y demás. Y, bueno, ya después de que dices que no todos a final de cuentas, pero bajo tus manos, ahora sí que han sido de seda esas manos y de oro al mismo tiempo, porque, ¿has tenido, digamos, algún porcentaje de pacientes que no hayan sido, en este caso, pues, candidatos a, o no has tenido ninguno hasta ahorita? No, sí, sí. De hecho, he tenido fallas de método por anatomía del paciente. Uno que me llegó de otra institución, que en el cual también, cuando me platicó, me dice es que se echaron hora y media, no me pudieron vasectomizar del otro lado, solo traía vasectomía izquierda, faltaba la derecha. Y a la hora de palparlo, se palpaba muy bien. El problema era al tratar de jalarlo, y esto era, yo lo interrogué acerca de una reparación de hernia, o de algún pexeo, lo que yo te decía, que lo fijan, el paciente lo negó. Entonces ahí lo que determinamos es que era un conducto deferente corto. Y normalmente un conducto deferente te llega a medir hasta 40 centímetros en el mejor de los casos. Pero un conducto deferente corto pues te impide la tracción, y si tú recuerdas en tu cirugía cuando se jala el conducto tú llegas a percibir algo como, ay, como que me están jalando algo. Eso es el conducto que estamos jalando, que para trabajarlo. Y fue un paciente que tampoco logré hacer la vasectomía. En él a lo mejor pudiera hacerse vía abdominal, pero obviamente pues ya es derivar la urología, un bloqueo, una anestesia general, y que puedan hacerlo por otra vía, la vasectomía, digo, cortar el deferente antes de la próstata y poderle dar la garantía del método. Algún otro paciente también con lo que te platicaba yo, el paquete neurovascular tan pegado, que se exponía mayor, era más el riesgo que el paciente iba a tener de seguirlo manipulando para generarle un sangrado, una complicación mayor. Y tampoco se pudo, pero se fue por anatomía misma del paciente. Entonces, sí, claro, dentro de la experiencia, pues vas a tener muchas historias de éxito, pero también vas a tener historias de fracaso del método, ¿no? Y algunas son atribuibles al médico, y otras son atribuibles al paciente, complicaciones posquirúrgicas que también me tocaron, bueno, me ha tocado una muy fea, pero ahí el paciente no siguió ninguno de los pasos posteriores a la cirugía, y bueno, pues fue un show, ¿no? O sea, terminó mal en el hospital, hizo un hematoma enorme, lo tuvieron que drenar, al final tenía una alteración en la sangre, y dices, bueno, pues estas fueron las partes del protocolo que no pudimos llevar a cabo, y al final del cabo, pues resultó en una complicación, ¿no? Que a nivel de profesionista, pues de repente como que te pegan el ego, pero al final te enseña demasiado, porque dices, bueno, pues esto fue lo que debió de haberse hecho, y ahora, gracias a esas experiencias, pues yo me vuelvo mucho más estricta, más metódica, más cuidadosa en el paciente. Perfecto. Hablaste en este caso, digo, es un crecimiento profesional para ti ese tipo de situaciones. Hablaste de tres tipos, ¿no? De situaciones en las cuales no pueden ser exitoso en ese sentido. Parte de lo que es el médico, parte de lo que es el paciente y parte del mismo, en este caso, de no seguir, paciente en el sentido anatómico y en el sentido de que no sigue como tal, en este caso, el protocolo postoperatorio como tal, ¿no? Entonces, de la parte médica, ¿cuál sería ese, digamos, detonante o gatillo, el cual no fuese o que no pudiese ser un método, en este caso, fiable, no fiable, sino exitoso como tal, desde la parte del médico como tal. Pues no tener la capacitación adecuada. Fíjate que nos topamos mucho los vasectomistas con que dicen el resto del gremio médico, eh, dicen que simio no mata simio, pero a veces en la medicina te destripas constantemente, ¿no? Y entonces hay gente que no tiene la capacitación. Para que tú te puedas certificar como vasectomista necesitas cierto número de estar de observante en cirugías,
cierto número de estar operando con tu tutor y cierto número de vasectomías practicadas tú solo, ¿no? Y posterior a eso te hacen un examen teórico. Bueno, yo en la, bueno, en la propedéutica que llevo con mis alumnos, yo los examino casi cada 2 o 3 semanas a nivel teórico, y pues el examen práctico es que están conmigo, ¿no? Entonces, la falta de práctica, o que ciertos médicos digan, ah, sí, ya vi en YouTube cómo le hacen y pues le voy a hacer y me la aviento, ¿no? Gente es que es real, o sea, es como, yo hace rato que le falla un foco a mi camioneta y pues vi un tutorial en el YouTube de cómo sacar el foco, ya vi cómo se saca el foco, pero no pude resolver el problema porque no soy mecánico, ¿no? O no soy eléctrica, y pues de repente hay cosas en las que debes decir, ya no me compete, mejor lo llevo con quien sí. Y ojalá sí fuésemos en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, sí nos hemos topado con la situación de que subestiman mucho el que dicen, ay, pues hace vasectomías, o sea, ¿qué tan gravoso puede ser, no? Pero la realidad es que, déjate de eso, o sea, sí, claro, influye mucho, pero debes de tener una pericia impresionante. Yo a mis alumnos les hago, no sé, ponte a hacer hoy la práctica del espagueti, ¿no? En donde van a medio cocer un espagueti y que les quede con la consistencia del diferente, y van a meter su mano y van a palpar, y cuando ya identifiquen esa consistencia, ese es su diferente. Y hasta entonces, que me demuestren que ya saben identificarlo, pueden tocar a un paciente. Pero es parte de mi técnica de enseñanza, ¿no? Y hay otros con los que dicen, no, tú métete, pues total, ya suturabas, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Sin embargo, la estructura del deferente puede ser muy noble o puede ser bien traicionera. Y estos dos aspectos es porque es bien difícil que te equivoques con un deferente, ¿no? Es como decir, no sé, viste un bocho rojo, pues no sé cuál es un bocho. Pues todo el mundo conoce un bocho, por favor. Y pasa lo mismo con la estructura del deferente, pues todo el mundo que ha palpado un deferente sabe que ha palpado un deferente, ¿no? Y puede ser muy traicionera porque las capas tienen mucha inervación, mucha irrigación, tienen muchos vasos sanguíneos, y si no sabes disecar, vas a generar un sangrado tipo diablo, ¿no? O si no sabes revisar bien posterior a la cirugía, que no dejes un sangrado, pues al rato te va a hablar el paciente con unos testículos del tamaño de una sandía llenos de sangre, que tienes que mandar hospital, que te tienen que drenar, y que aparte el urólogo te eche tierra porque, pues, ay, esos ni saben. Entonces, la verdad es que te decía, ¿no? Entre gitanos no nos demos la mano, pero, cómo nos estamos. Friegue y friegue la paciencia. Entonces, sí nos llega a pasar esa situación que por el lado médico, pues a una persona que no ha recibido la capacitación y la certificación, actualmente nos pueden certificar 3 instancias, que es el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de donde soy egresada yo. Ok, perfecto. Y en este sentido, ya hablaste más o menos de lo que cuando por complicaciones de o anatómicos no es del paciente, no es elegible, ¿cuáles serían las no seguir las indicaciones del protocolo postoperatorio? ¿Qué es lo que no, o qué es lo que el paciente no hace o sí hace y que no es exitoso a final de cuentas la operación? De entrada, estar consciente que se acaba de operar. Esa es, porque hay pacientes que sí salen muy doloridos. Y es que pareciera, perdón, ahora sí que perdón por la pregunta, perdón, pareciera muy obvia, pero desde tu punto como doctora, sí es bien importante el saberlo, ¿no? Porque al final de cuentas yo puedo decir, pues ¿por qué no seguir protocolo? Pero desde tu punto clínico, sí es bien importante el saber cuáles son tus consideraciones por las cuales el paciente hizo o dejó de hacer o definitivamente no hizo y por consecuencia se le complicó o simplemente no fue un éxito como tal el procedimiento, ¿no? Te digo, la conciencia de saber que acaba de ser sometido a un proceso quirúrgico y requiere cuidados. Eh, yo tengo mucho la costumbre de que cuando van acompañados, y es algo que le explico al familiar cuando salen, siempre salgo y le digo al familiar, ya salió el paciente, todo bien, hay que hacer, le doy las mismas indicaciones al familiar que le doy al paciente, porque el paciente está como que entre un estado de shock y un estado de, no sé, tú viste la cirugía, en realidad no nos tardamos prácticamente nada, el protocolo es más largo, son 40 minutos en el que entran y salen ya operados,
pero se les hace toma de signos, se les hacen otro interrogatorio, se les hace su limpieza, se les eh, pone el equipo de protección personal para que puedan estar dentro de la cirugía. Y en realidad el tiempo efectivo de cirugía no excede los 20 minutos, ¿no? A lo mucho. Entonces el paciente está así como que, ya, ¿no? Ya te operé, ya siéntate y te vamos a ver. Pero está como que en esa de, y a lo mejor no te prestan la atención debida a los cuidados. Yo tengo la precaución de entregarles una hoja completa que si ellos la leen, les explica todo lo que se les dice verbalmente, más su receta de medicamentos, porque se les da un esquema de analgesia, antibiótico y antiinflamatorio, pero aparte se le explica al familiar, ¿no? Y siempre, bueno, esa es una estrategia del módulo que yo tengo. Hay una línea especial de atención a los pacientes, la cual va en la hoja de cuidados postquirúrgicos y les digo, por favor, en dado caso de que veas que se abulta demasiado la zona, de que empieces a sangrar o tengas dolor exacerbado, háblame durante el fin de semana, pues al final los médicos somos 24/7, ¿no? Entonces, pues yo a nivel personal, te digo, son los días que menos duermo porque sé que operé pacientes y que tengo que estar como que al pendiente por si alguna llamada que sí me ha sucedido, que tengo que salir de emergencia en la madrugada para atender al paciente. Este, pero en realidad es que es de mucha comunicación y de hacerle saber al paciente que no está solo, ¿no? Sí me ha tocado los pacientes que me dicen, es que no me explicaron, doctora, yo no sabía que tenía que ponerme el hielo, o yo no sabía que tenía que evitar las relaciones sexuales, o yo no sabía que tenía que hacerme el espermatoconteo, y pues no me explicaron, ¿no? Entonces creo que romper la barrera de la comunicación y de la comprensión, porque yo me hago responsable de lo que te digo, más no de lo que tú entiendas, ¿no? Y entonces para eso está la hojita, ¿no? Que nos traduce a los dos y podemos entendernos bien. Y muchos pacientes, te digo, al tercer día se sienten como si nada, entonces empiezan a cargar cosas. Cuando tú cargas algo pesado, pues aumenta tu presión intraabdominal y eso nos puede botar una sutura y hay que operar de urgencia. El uso de albercas, sí me pasó con un paciente que se fue a los 3 días a la alberca y se infectó horrible, porque pues la alberca tú sabrás que trae cloro, pero también trae pipí, trae popó, trae saliva, trae moco, entonces es un ambiente súper séptico. Y o el usar moto, o el montar a caballo, o el andar en bici, o tener las relaciones sexuales antes de el tiempo establecido. Digo, al final se les da 7 días porque es un periodo en el cual la inflamación ya debió de haber cedido en gran proporción, que ese en tu caso fue un poquito diferente, ibas todavía más inflamadito y por eso se te dio una segunda revisión en la cual ya todo salió normal. Pero que el paciente tenga bien fijos los datos de alarma, ¿no? Sangrado excesivo, dolor excesivo, abultamiento de la, córrele, esto no es normal. Y dos, que esté consciente, pues, de que tiene que tener los cuidados y de que pueda él contribuir a que no sea una causa atribuible al paciente la falla del método. Perfecto, clarísimo. Y por eso se me hizo tan importante recargar la pregunta y el por qué hacerla. Porque a final de cuentas nosotros como pacientes, a final del día desconocemos esa o que no podemos vencer esa barrera por lo que tú quieras y mandes, por pena, por que no hubo la comunicación correcta con, en este caso, con el doctor que le hizo la cirugía. Y por eso para mí era muy importante el poder que nos dieras así a detalle, como lo dice, de una forma magistral que nosotros como pacientes debemos de detectar y tener presente para que, a ver, aquí está pasando algo y es necesario el poder atención, tanto evidentemente tu ojo como paciente, pero inevitablemente el ojo clínico del doctor que a final de cuentas te sometió a la cirugía. Y esto me lo comentabas, esto es a corto plazo, pero ¿existe algo, alguna consideración a largo plazo como tal el cuidado o algún efecto como tal en la cirugía que sea y que se vea en este caso en el sentido a largo plazo o hasta ahí se queda todo? Pues a largo plazo el poder disfrutar tu vida sexual sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Generar un embarazo, digo. Interesantísimo, doctora Rosana Bautista, las manos de oro, las manos que testean
los espaguetis. Fíjate que yo te iba a preguntar precisamente que cuál era una de las cosas que a tus alumnos les hacías para que comenzaran a tener esa delicadeza en las manitas y prácticamente tener la habilidad para poder, pues, testear el diferente como tantas veces no lo has comentado. Y bueno, ya no lo pasaste, que lo hacen con espaguetis, señores, pero por favor, como dice la doctora, no comiencen a cocinar espaguetis, no comiencen a ver tutoriales de Facebook. La cortada de los cables es cosa seria y muy seria porque si es un procedimiento, si bien no tan invasivo, pero sí tiene sus cuidados y sobre todo nosotros como varones que de repente no le ponemos tanta la atención a nuestra zona genital y que, hijo de la, si deja de funcionar solamente es cuando le ponemos atención, pero hay muchas formas y qué rico, doctora, que durante esta plática que hemos tenido hoy en el resonador nos has abierto muchísimo los ojos. Lo particular, cuando tuve contigo la plática, tuve pues dicha y la fortuna de caer en tus manos y sobre todo en esa plática tan apapachadora que tienes. Y cuando yo relate todo lo que pasé durante la cirugía, pues iba a ser muy más extenso el relajo que tenía con la doctora, los chistes que nos hicimos ahí. Lo que yo le dije después en la segunda, consulta que tuvimos, cabe mencionar que mi esposa me acompañó a la primera, entonces yo creo que también por eso un tanto la seriedad de la doctora, por lo que quieras y mandes. Pero ya después rompimos el hielo y nos caímos muy bien. Y hubo mucha química en el sentido de que la verdad yo me siento que caí en manos de oro y manos de seda, porque la verdad mis respetos, doctora. ¿Y qué te parece, doctora, que después de esta plática que hemos tenido muy fructífera en el sentido de vasta información, dejamos abierta la puerta, la invitación a que en un segundo capítulo y tal vez en un tercero, no lo sabemos todavía, dependiendo cómo sigamos platicando, porque llevamos ya mucho ratote platicando. La neta es que a mí se me hizo muy rápido, muy fluida la plática, pero ya llevamos buen ratote platicando. Dejamos para un segundo capítulo, una segunda provocación, todos aquellos mitos que están ahí, a lo largo y de ancho de lo que viene siendo el término de vasectomía. ¿Qué te parece, doctora? Me parece perfecto, es un tema bien amplio y bien importante de romper. Sí, claro. ¿Algo más que tú quieras agregar antes que nos despidamos de esta primera parte en el podcast de la vasectomía como tal? Pues invitar a los hombres a conocer su cuerpo. Creo que está tan mitificado el aspecto de que pues, los genitales son para eso nada más y les importa más que el corte de pelo por allá abajo y que se vea bonito y que se vea un poquito más grande de lo normal a estarse explorando, ¿no? De manera muy rápida, pues te comento que tenemos hallazgos intraoperatorios, bueno, transoperatorios, dentro de los testículos de los pacientes que no tenían ni idea que traen ese tipo de patologías, ¿no? De entrada, pues la colección de agua que llamamos hidrocele nosotros, en alguna otra ocasión te platicaré un poquito más del hidrocele, la grasa intraescrotal, pues que también no es una entidad tan normal y que nos hace pensar en algún problema metabólico del paciente, y el varicocele, que es una varice dentro del testículo, y que el paciente pues de repente, ¡ay, me dolió! Pero luego se me quita, ¿no? O ¡ay, como que siento muy cansado, pero pues me voy a poner a descansar y se me quita! Y no saben que tienen un problema de índole de venoso, como las varices de las piernas, pues también existen varices en el útero y en los testículos. Y que estas a largo plazo pueden generar una serie de complicaciones o de repercusiones en la funcionalidad orgánica, pero que el paciente, por su naturaleza, pues te digo, no se tocan. Y yo les digo a mis alumnos cuando llegan conmigo y les enseño cuál es la consistencia del deferente, siempre les digo, a ver, mi doctor, te vas a llegar a palpar, tú lo traes ahí, una tiene que andar pidiendo prestado para poder identificar un deferente y tú los tienes a la mano, ¿no? Entonces, más que invitarlos a hacerse la vasectomía, es una invitación hacia la conciencia, hacia su cuidado. Si bien muchos tienen un desempeño sexual muy bueno, pues también que lo tengan a nivel orgánico y metabólico
y que sepan que es una parte que deben de cuidar, no solo por cómo los va a hacer quedar ante la sociedad femenina, ¿no? Sino porque qué tanto deben de cuidar. Al final de al cabo, pues es una parte más de nuestro cuerpo, es una parte que puede brindar mucha felicidad o mucha infelicidad, dependiendo de cómo la cuide. Perfecto. Me quedo con esas dos últimas líneas en el sentido qué tan feliz o qué tan infeliz quieres o puedes hacer a la demás. Porque al final de cuentas aquí, cuando ya vivimos en pareja, vivimos en familia, evidentemente, esta puede tener sus alcances más allá, no solamente en la afectación directamente de la salud del hombre, sino también de la pareja, del hijo. Digo, a final de cuentas, cuando hay un enfermo en casa, es algo difícil de atender y de sobrevivir, ¿no? Y cuando tenemos la prevención de siempre tenemos la oportunidad de poder tener acciones, valga la redundancia, que prevengan y que no ataquemos como tal ya pues bueno, la consecuencia del problema que tenemos, si no lo podemos sobrellevar y prácticamente verlo desde otro punto de vista. Doctora, muchísimas gracias en verdad. Me encantaría antes de que nos despidamos que nos pueda repetir nuevamente en dónde la podamos encontrar para que aquellos que en algún momento tengan ese acercamiento con el resonador y tengan la cosquilleo, la sensación o la inquietud de comenzar a explorar, en este caso, la posibilidad de, a través de una paternidad, pues prácticamente responsable, lo podamos hacer, doctora, por favor. Claro que sí. Tengo página de Facebook, tengo página de Instagram, tengo la línea de contacto directa conmigo, es el 729-760-8422. Esa es la línea de contacto para hacer citas conmigo y para poder agendar una cita de revisión y ver, iniciar el protocolo quirúrgico. La página del Face es Vasectomías Hidalgo, el Facebook es Vasectomías Jesús del Rosal, igual en Insta. Y estoy en el quinto piso del Centro de Salud Jesús del Rosal, en Pachuca Hidalgo. La dirección, te la quedo de ver, pero está enfrente del Parque Pasteur. Está muy facilísimo de ubicarnos aquí en la ciudad de Pachuca, está enfrente en ese caso, como bien dice, del Jardín Pasteur. No hay cómo no dar con él. Es el único edificio de 5 pisos en esa sobre la Madero. Entonces, aquellos que son en este caso de Pachuca, evidentemente van a identificar inmediatamente a dónde poder llegar. Es quinto piso, fondo a la izquierda, casi casi como si fueras al baño, pero no más aquí es a la izquierda. Entonces, es muy, muy fácil de llegar. Aquellos que no sean del estado y que a lo mejor, digo, del estado de Hidalgo, y que a lo mejor quieren venir a visitar y conocer las encantadoras manos de la doctora, sin problema, es muy fácil de llegar. Cualquier, utilizando ubicación de, en este caso, el GPS, pueden llegar, es muy fácil. El hospital se llama exactamente. Entonces está muy fácil. Doctora, muchísimas gracias. Van a aparecer aquí debajo en este caso, en la caja de comentarios, donde pueden ubicar a la doctora, tanto el número como la página de Facebook e Instagram, para que puedan tener contacto directamente con ustedes. Recuerden que, pues, esto es prácticamente por la salud de nosotros como hombres y evidentemente esto da todavía más para poder platicar con la doctora que ya me aceptó la provocación. Entonces vamos a ver en un segundo episodio lo que viene siendo todos los mitos que pues ahí vuelan sombríamente sobre lo que el concepto de la vasectomía. Doctora, no me queda más que agradecerle en verdad este tiempo y la paciencia, sobre todo por tener para poder llevar esta entrevista que la verdad ha sido enriquecedora, ha sido muy buena y yo le agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Despídase antes de que nos vayamos porque siempre lo hago. Muchas gracias, Cris, y gracias a tu audiencia. Hombres, bréndense la oportunidad de conocerse más, de dejarse apapachar, de dejarse conocer y de saber un poquito más acerca de su cuerpo. Creo que son más callados que nosotras. Es más difícil que un hombre manifieste alguna incomodidad, sobre todo del área genital, pero siempre les digo a mis pacientes, si hay algún punto en el cual yo no domine la situación a nivel de conocimiento, de entrada me van a poner a estudiar, me van a hacer comprometerme más con mi profesión y voy a ver la manera de derivarlos con las personas adecuadas para que entre todos encontremos una solución. Y entonces, por una paternidad feliz y responsable, pues estoy para servirles en el Centro de Salud Jesús del Rosal. Muchas gracias por la entrevista y esperamos vernos pronto. Seguramente nos vamos a volver a darla otra vez, doctora. Muchísimas gracias por este espacio, esta charla sumamente abundante de información y aquí nos vamos a volver a encontrar. Recuérdense suscribirse a lo que es el canal de YouTube
para que puedan estar, en este caso, en contacto con nosotros y no perderse ninguno de los capítulos que en El Rosador a partir de ahora vamos a comenzar a publicar. También nos van a encontrar en Spotify, entonces nos pueden encontrar en varias partes. No me queda más que agradecerle y como siempre les digo, cada que tengo oportunidad y me dan la oportunidad de comentarlo, si lo pueden pensar y creer, lo pueden crear. Soy su amigo servidor Cris Guadarrama y seguramente nos vamos a encontrar muy pronto. Mientras eso pasa, chao, chao, bye bye. Muy buenos días, muy buenas noches, que se la pasen genial. Chao, chao, bye bye.